Hola, mi nombre es Olveimar Hola, Gómez buenas Pinto, tardes. Mi estudiante nombre de es Olveimar licenciatura de Gómez, Matemáticas estudiante de de la UNAD. licenciatura de Para el día de hoy Matemáticas vamos de a la hacer UNAD. una Para el día presentación de sobre hoy vamos diseño a de presentar investigación. la Entonces, materia de en diseño de este caso, el diseño de investigación. investigación son los Vamos a hacer métodos y una procedimientos explicación sobre utilizados la para importancia recopilar y del diseño analizar de información, investigación, ¿no? Entonces, el medir diseño de variables y investigación especificar el pues son problema de los una métodos investigación, ¿no? y procedimientos En un diseño utilizados para nosotros o en una recopilar y analizar investigación nosotros información, encontramos lo que son como medir implicaciones y variables, clasificaciones especificar de el un problema diseño de de investigación, investigación. ¿no? Eso En nosotros lo este podemos diseño de encontrar, investigación que es un encontramos marco creado para dar respuestas implicaciones, a así preguntas de también como investigación. la Implica la formulación clasificación, de interrogantes bajo un clasificaciones, ¿no? problema planteado Ahí que encontramos. requiere En el crear diseño de hipótesis y investigación, definir pues eso los es un marco medios para probarla, creado ¿no? para dar respuesta de preguntas de Entonces, investigación nosotros podemos que encontrar implica la también formulación de en un diseño de interrogantes bajo un investigación problema tipos y planteado subtipos de que diseño. requiere ¿Cuáles crear serían? hipótesis y Por ejemplo, tenemos definir un tipo que los es el medios experimental. En para este probarla, ¿no? experimental, que es Entonces, el de en el diseño investigación de de investigación enfoque nosotros científico que encontramos lo separa que las son variables tipos y en dos grupos, subtipos de uno diseño. constante y otro sujeto En a la los tipos experimentación o cambios. encontramos los que es el Este tipo experimental, el tiene también un subtipo descriptivo, que se llama diseño preexperimental, diseño el experimental correlacional verdadero y y diseño el de revisión. cuasi experimental, ¿no? Entonces, el Entonces, experimental en el pues es descriptivo, que es otro la tipo de diseño, investigación de que enfoque este busca científico explicar el que comportamiento separa de un las objeto variables en de dos grupos, estudio a través uno de que su es constante y clasificación sin otro que es realizar ningún sujeto a la tipo de análisis. experimentación o Aquí cambios. encontramos un subtipo En que ese es experimental encontramos un el subtipo que es el observacional, diseño el estudio de caso preexperimental, que y es la el encuesta diseño de experimental investigación. verdadero, y Tenemos el diseño otro tipo que es el cuasi-experimental. correlacional, En el que es una descriptivo, investigación no pues busca experimental que mide explicar el dos variables y comportamiento la de un relación objeto entre de ellas, ¿no? estudio Y tenemos a través de su este tipo un clasificación subtipo que es sin correlacional realizar ningún positiva, tipo de análisis. correlacional Y en negativa, este no descriptivo correlacional. encontramos un Tenemos subtipo que otro que es es la el revisión, que es el que observacional analiza en el estudio de caso discute en artículos encuesta de e investigación. informes de índole científico En el correlacional, pues es o una académico, ¿no? investigación O no académico, experimental también que respecto a un mide área de dos conocimiento variables o y ve tema la relación específico. Y entre aquí en ellas, este en subtipo, este pues correlacional. la En el revisión, que es la descriptiva, subtipo revisión encontramos que la es correlacional autiva, la positiva, revisión correlacional evaluativa y negativa casos y la de no correlacional. bibliográficos. Y en la Entonces, revisión, que es analiza tenemos y también en lo que es el diseño discute correlacional, y ¿no? el artículos Que de aquí en este informes sistema de correlacional es índole cuando el científico, cerebro así como un humano, ¿sí? académico, Por el ejemplo, respeto o nosotros un con el área de simplemente conocimiento ruido, tema al específico. escuchar el ruido, Y en por el ejemplo, de una subtipo es moto, la nosotros ya revisión vamos a saber descriptiva, cuál revisión es moto es, ¿sí? autiva, la revisión es Entonces es el evaluativa diseño correlacional, y que el los cerebro casos automáticamente clínicos identifica bibliográficos. este ruido. Eso lo Entonces, debemos o encontrar en lo memoriza que es las implicaciones del los diseño de sonidos. Por investigación. ejemplo, el El tipo de diseño diseño correlacional correlacional es el como que cerebro se varía, humano, que es pues tiene su en propio varios tipos, sistema que son correlacional. Un la ejemplo, correlacional por positiva, ejemplo, que es o sea, una nosotros como el correlacional sistema entre dos variables que el cerebro sucede cuando humano, nosotros un reconocemos aumento en una variable ya cosas. conduce Por al ejemplo, aumento de la nosotros otra podemos variable, o reconocer el cuando ruido de una disminuye, moto, ¿no? la otra Entonces, nomás variable con el solo también ruido va a ya sabemos disminuir. Aquí a lo qué tenemos, lo moto en la marcamos que en esta estamos, gráfica, ¿sí? que Automáticamente. decimos tal moto es. Entonces, es Y, el diseño y correlacional. este que es la correlacional En el, negativa, que es todo lo contrario, entonces, ¿no? Entonces el anterior, es decir, el hay tipos aumento de de una diseños variable correlacionales, conduce ¿no? Los que a tenemos, la que es la disminución de correlacional otra positiva, variable, que por que acá lo es tenemos, una como lo correlacional vemos. entre dos variables Y que este, sucede cuando, que es la sin correlación que cuando una sucede, variable aumenta, por ejemplo, si en automáticamente una la otra variable variable aumenta, la otra no va a variar conduce a un absolutamente aumento para de la nada, otra o variable si también, disminuye, o cuando la la otra va a disminución de quedar una normal. variable En esta no conduce a la afecta relación o no también varía de otra ninguna de las variable, dos, que es el ejemplo que tenemos aquí. ¿sí? El diseño de revisión. Este Que es, tipo de diseño busca analizar documentos con finalidad que es este, de crear un automáticamente. concepto propio o Cuando respaldar una una hipótesis. variable Para ello, aumenta, la otra implementa variable métodos también va a de aumentar. O cuando una recolección de variable información disminuye, y análisis de automáticamente la datos, otra ¿no? va a Los tipos disminuir. más conocidos Y son la la revisión de correlación negativa, literatura y que es como el la opuesto a lo sistemática. anterior, es decir, el Pero hay aumento de muchos, una ¿no? variable Entonces, en estos conduce a la disminución diseños de revisión, de otra nosotros también variable. podemos Como encontrar tenemos los en la tipos de gráfica, diseños de revisión que el son ejemplo, revisión que es la descriptiva, disminución de que la proporciona al variable. lector una puesta al Y día sobre conceptos la útiles sin en el correlación, área que sucede cuando y un cambio constante de una evolución. variable no La exhaustiva, repercute que es una en la otra. Es decir, investigación si profunda aumenta, que la no otra no admite cambia. O detalles si al momento de disminuye, adquirir datos la ni al otra va a mostrar quedar igual. resultados. En esto no La altera evaluativa, ninguna de que las busca dos. observar los resultados y proporcionar Por acá también calificativos tenemos que lo que distingan es o el diseño de jerarquicen los datos, revisión, ¿no? ¿no? Que este tipo de Y diseño casos busca clínicos analizar bibliográficos, que es documentos la con la observación de finalidad una de situación, crear la cual un se encuentra concepto detallada a propio o través de un respaldar perfil una hipótesis. que Para ello describe implementa datos, métodos de todos los recolección, aspectos del problema, ¿no? información y análisis Por y acá también análisis encontramos que de es el datos, ¿no? diseño Los tipos más experimental, conocidos ¿no?
que es la investigación de enfoque científico que separa las variables en dos grupos.
uno constante y otro sujeto a la experimentación o cambio, ¿no? Por lo que es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un enfoque dentro de un estudio. Para ello se manipulan de manera deliberada una o más variables o se observan las causas y efectos o cambios. Para cada eso vamos a utilizar más de una variable que distingan o y en los tipos de diseño experimental y los encontramos que es clínicos el bibliográficos, pre-experimental, que es la forma más simple de diseño de investigación experimental. Como es un grupo de sujetos de investigación, se mantienen bajo la observación para que después se consideren los factores o causas efectos, que es el experimental verdadero, que es la forma más precisa de diseño de investigación experimental, y la cuasi experimental, que es similar a una investigación experimental verdadera, solo que este diseño de investigación los participantes no se escogen al azar, ¿no? Aquí, sino que eligen bajo factores de control. Aquí no se escogen de un grupo de personas, acá hay una más variables que y es se bajo observan grupo las de causas y control. efectos de cambio. Entonces, Y en este descriptivo, que busca explicar el comportamiento de un objeto de estudio a través de su calificación y sin realizar ningún tipo de análisis, por lo que explica observar y describir el comportamiento de un objeto de estudio sin influir sobre ninguna se mantienen bajo observaciones manera. para que después se consideren los factores de Y causa en los tipos de diseños descriptivos encontramos que es el observacional, que es el método más eficaz para realizar una investigación descriptiva que observa tanto el comportamiento natural como los datos estadísticos o refutar una hipótesis. Y el estudio de casos, que implica el análisis profundo que conduce a una hipótesis y amplía el alcance de la investigación de un fenómeno, y la encuesta de investigación, que las encuestas buscan recolectar toda la información que permita describir de manera más profunda el sujeto de investigación. Además permite obtener los datos desde diversas perspectivas de la investigación o de observación. Tenemos una segunda y el diseño parte, descriptivo, que se llama el experimento. El comportamiento de un objeto de estudio a través de su Aquí en el experimento, sin realizar ningún tipo de análisis, por lo siguiente implica observar el experimento pues es un método para verificar empíricamente pues una hipótesis casual, ¿no? Sobre la base de la hipótesis diseñamos el experimento de forma que nuestro objeto de estudio tenga la posibilidad de comportarse de acuerdo con nuestra hipótesis como los datos estadísticos. Entonces, esto es y en el estudio de caso implica el análisis tenemos requisitos del experimento puro y amplía que el estos alcance tienen de la investigación pasos o tres tipos de en la encuesta de investigación, que es la manipulación la intencional de buscando una recolectar o información más variables que permita independientes, que es el primero, que aquí es lo que se busca, o se parte de la hipótesis de que la variable independiente producirá modificaciones en la dependencia cuando esta varía, ¿no? Y en el auténtico experimento la variable independiente resulta de interés para el investigador porque es la variable que se es un método hipotetiza para y será una de las causas que producen en el efecto opuesto en este sobre la primer base paso, en ese de primer la punto. hipótesis. En el segundo, lo que vamos a hacer es que se se mide el efecto que la variable independiente tiene sobre la dependiente. Esto es lo que vamos a hacer en el segundo punto, que es la medición es el proceso de asignar valores o resultados, ¿no? En el caso de que los diseños experimentales, o sea, los valores son numéricos, es requisito que su medición sea válida y confiable. Porque si no, entonces, ¿qué pasamos? No podemos asegurar que estuvo adecuadamente medida. Los resultados no servirán en este experimento, o sea, será entonces una pérdida de tiempo. Por lo tanto, la planeación se debe precisar cómo van a manipular las variables, cómo se harán las mediciones. Y por último, que es el control o validez, que lo que vamos a hacer en el tercer paso es la control o validez interna de la situación experimental, o sea, de lo que vamos a investigar. Aquí lo que vamos a hacer es que el término de control se refiere a que si se observa con el experimento que una o más variables independientes a ser manipuladas hacen variar la variable independiente, o sea, la variación de esta se deba a la manipulación de la independiente, ¿no? Y no a otros factores o causas. O si no se observa que una o más variables independientes no tienen efectos sobre las dependientes, se pueda estar seguro de ello, ¿no? A través del control podemos conocer la relación, o sea, nosotros que a través de este punto lo que vamos a hacer es que a través del control podemos conocer la relación causal. Cuando no se logra el control no se puede conocer dicha relación. Por acá nosotros tenemos que es el desarrollo de un experimento, o sea, cómo nosotros vamos a manejar el desarrollo de un experimento.
Nosotros el desarrollo de un experimento, o sea, tiene pasos, ¿sí? Entonces, el primer paso es la elección del tema. ¿Qué tema vamos a trabajar? O sea, una pregunta sobre qué pregunta es que nosotros vamos a partir. Una pregunta sin respuesta que tenga un enlace delimitado y compartible, ¿no? Con probabilidades. Aquí nosotros, en el segundo paso, vamos a seleccionar variables. ¿Qué vamos a establecer? Un rango de valores de la variable seleccionada. ¿Qué variable vamos a utilizar? ¿Cuál es la adecuada para nosotros poder? ¿Qué variable? Esto se debe ajustar a la variable específica a estudiar, ¿no? Nosotros aquí no podemos escoger un tema y aquí vamos a escoger una variable al azar, ¿no? Aquí tenemos que, a través del tema que nosotros escogimos, saber qué variable es la que se va a utilizar. Para esto, nosotros tenemos una construcción de hipótesis, ¿no? O una teoría o predicción sobre el resultado, o predicción sobre el resultado. Que aquí nosotros también tenemos que planificar la recolección de datos. Nosotros aquí tenemos que, a través que tenemos el tema, tenemos la variable que utilizamos, nosotros tenemos que tener una recolección de datos de todos los resultados o muestras que nos ha dado, ¿no? Determinar cuándo o cómo, qué tipo de datos necesitamos o recolectamos. Y por último, pues es necesario ejecutar varias veces para observar diversos resultados, ejecución de meótica. Nosotros no podemos en una investigación o un experimento solamente guiarnos por simplemente una muestra. ¿Por qué? Porque muchas veces en esa muestra nos va a tener margen de error. Entonces, para nosotros tener seguridad del experimento que vamos a hacer y ya teniendo el tema, teniendo la variable que vamos a utilizar, recolección de datos, es importante tener una o más de una muestra para nosotros estar seguros que la información es verdadera. Entonces, esto es los pasos que se hacen. Entonces recuerden, mi nombre es Olveimar Gómez, para mí fue un placer y gracias por su atención.